Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a Federico por tener esta posibilidad de estar conversando con ustedes. De hecho, sabrán que yo estoy muy orgulloso de tener a Federico como ministro y estamos haciendo una revolución a nivel mundial. En segundo lugar, digo gracias a ustedes también y a las autoridades por permitirme este espacio. Y básicamente lo que hablamos con Federico para discutir en esta charla es un trabajo que evidentemente el día que lo escribí estaba con un humor complicado, que se llama El debate inválido, y es desde la neutralidad del dinero a la curva de Phillips. Y básicamente es un artículo que me puse y creo que fue en Navidad, me puse a escribirlo y de corrido lo escribí, donde básicamente lo que digo es que casi todas las discusiones que tenemos están mal. Y lo importante es que no es que es una apología de la ignorancia, sino que es tomarnos los modelos en serio, en serio, y después con esas herramientas que nos ayudan muchísimo a pensar. De hecho, nosotros tomamos todo el tiempo decisiones, nos ordena para pensar, pero también saber cuáles son los límites del modelo y cuáles son las cosas que, llegado el momento de tomar decisiones, son muy relevantes. Por ejemplo, Federico recién estaba mencionando el caso de la desagradable aritmética monetarista. Yo me recuerdo que ese debate, digamos, en un momento toma mucha relevancia cuando Federico era presidente del Banco Central. Es más, le voy a contar algo. Yo en ese momento todavía no era alguien muy conocido. ¡Oh! Hola, yo sabía. Bienvenido a la Universidad de Andes. El sábado me dijiste que vengan con sus alumnos. Sí. Se están cagando de frío allá afuera porque tus custodias no dejan. ¿Y que lo deje pasar? Sí, sí. Claro, sí. Por favor, perdón. Sí, déjelos pasar. Sí, sí. Ah, no, perdón, no importa. Perdón la interrupción. Entonces, básicamente, por ejemplo, Federico menciona... lo primero que quiero decir es que Federico tenía un grupo de economistas experimentados a los que recibía, a un grupo más joven y a dos nerds. Uno de esos nerds y es muy interesante porque en ese momento estaba muy caliente el debate sobre la desagradable aritmética monetarista, y yo recuerdo que una de las cosas que tiene el modelo es que la realidad es que uno no es que emite porque emite, es decir, siempre la contraparte está en el fisco. Esa es la verdadera realidad. Entonces, el problema más grande es que el modelo no contempla abiertamente un cambio en las condiciones del fisco y que el fisco le pueda empezar a repagar al Banco Central. Entonces, una de las cosas que yo había modificado era eso. Me acuerdo que lo saqué en una nota de Clarín y que además había puesto en términos de opciones reales. Es decir, una de las cosas que ustedes pueden estudiar en opciones reales es, por ejemplo, cuándo a ustedes les conviene abordar o no un proyecto, cuándo diferirlos, y eso, digamos, en la toma de decisiones es muy importante. Entonces eso demostraba que básicamente lo que estaba llevando a cabo Federico era correcto. Sin dejarlos entrar. Deben estar tomando los DNI y demás, como hicieron con los demás. Bueno, las cuestiones propias de que cuando anda dando vuelta por un lugar. Después de un tiempo se acostumbran. Digamos, cuando ando por la ciudad es peor porque además hay un tanque dando vuelta ahora. Y mejor no les cuento por qué. Pero al margen de eso, no tiene que ver con la política interna. Al margen de eso, entonces el artículo lo que busca es entender bien lo que se estaba discutiendo y cómo
eso, digamos, ustedes utilizan esas herramientas, pero de vuelta, no es una apología de la ignorancia, porque lo que van a ver es como que tengo un descontento permanente con los modelos. Pero digamos, lo importante es estudiar bien los modelos, acomodar y cuando vienen los problemas, adaptar el modelo. La primera discusión que a mí me parece interesante, si vamos a discutir la neutralidad, es cómo se discutía la neutralidad del dinero antes de que apareciera la teoría general. Y eso es importante porque, primer cosa desafiante que voy a decir, lo voy a decir en latín, puedo hablar. La idea de la neutralidad del dinero es una pelotudez. Digo, hay una frase, digo, voy a citar autores que no se la iban a imaginar, digamos, pero hay una frase de Joan Robinson que es increíble, es maravillosa la frase de Joan Robinson. Dice, ¿es tautológico que no es neutral? ¿O acaso ustedes creen que es lo mismo una economía de trueque que una economía monetaria? Si ustedes tuvieran una economía de trueque, ¿creen que, digamos, tendrían las mismas transacciones que en una economía monetaria? ¿Acaso se inventó el dinero porque son tontos? O sea, se inventó el dinero como una suerte de conspiración para joderle la vida a la gente con impuesto inflacionario. Es decir, ¿ustedes creen que si estuviéramos viviendo en una economía de trueque estaríamos igual? Es decir, entonces la pregunta es, entonces, ¿por qué aparece el dinero? ¿Por qué existe el dinero? Y básicamente el dinero existe porque ustedes tienen dos grandes problemas. El primer gran problema es el de la doble coincidencia. En una sociedad que es muy chiquitita no es un problema, pero en una sociedad grande que ustedes encuentren la persona que quiere comprar el servicio de ustedes y viceversa, o el bien en cuestión, digo, eso se convierte en una cosa verdaderamente complicada. Pero aun cuando supongamos que hay un paradero que quiere comprar, digamos, servicios de economistas y yo quiero comprar pan, es muy probable que hay un problema de indivisibilidad. Yo no voy a querer tantos kilos de pan como para básicamente darle una charla de economía, y quizás lo que yo le diga de economía no le va a ser satisfactorio. Entonces, ese tipo de cuestiones lo que hace es generar un problema de que se empiezan a perder transacciones. Si ustedes pierden transacciones, el problema subyacente de eso es que la calidad de vida, el nivel de bienestar cae sustancialmente. De hecho, pierden muchísima división del trabajo, consecuentemente van a estar peor. Entonces no es que el dinero, digamos, aparece porque y da lo mismo que haya o no haya, no da lo mismo. Existe porque existen estos problemas.